Buenos días para todos. Muchas gracias, Alexandre, por la presentación. De antemano, quisiera contarles que la presentación tiene una primera sección en donde tenemos, digamos, un repaso de algunos conceptos básicos, así que de antemano me disculpo con quienes ya tengan el conocimiento lo hacemos de manera de repaso. Entonces, quisiera comenzar con digamos, el marco conceptual común entre la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Un poco porque, digamos que este es el marco común que se incentiva en el momento hacia donde debemos apuntar, un poco para eficiencia de los recursos, obviamente buscando la reducción del riesgo climático como es fundamental en estos procesos de adaptación. Entonces, si quieres, Alex, la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, aquí fundamentalmente podemos ver este marco común a la derecha, y me voy a mover de la derecha a la izquierda. Tenemos todo lo que tiene que ver con reducción de riesgo de desastres. Aquí, obviamente, tenemos todo lo que tiene que ver con terremotos, erupciones volcánicas, derrames químicos y otro tipo de riesgos que no necesariamente están asociados al clima. Luego tenemos al lado izquierdo la adaptación al cambio climático, donde tenemos una preocupación asociada al aumento del nivel del mar, a la temperatura, al incremento del deshielo y digamos que no necesariamente son abordados por la reducción de riesgo de desastres directamente. Estas áreas, digamos que no son unas preocupaciones compartidas. Sin embargo, tenemos esta pequeña intersección, que no es tan pequeña, donde tenemos todo lo que comparten conceptualmente la reducción de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, en los que nos moveremos a lo largo de esta presentación. Aquí tenemos, por ejemplo, todo el tema el aumento de la frecuencia e intensidad de los riesgos relacionados con el clima. Aquí tenemos inundaciones, tormentas, sequía, deslizamientos, todo este marco común. Más frecuentemente, aquí ya estamos en muchos de nuestros países trabajando el tema de aumento del nivel del mar también como una preocupación compartida. Esto un poco como enfocar estos recursos de manera eficiente, que nos va a servir más adelante para enfocar nuestros esfuerzos desde el punto de vista regional, local y nacional en estos esfuerzos financieros, como mencionaba originalmente. Entonces, quisiera continuar con unos conceptos simplemente de repaso, como decía, donde tenemos, Alex, en la siguiente diapositiva, los conceptos básicos de la gestión del riesgo climático, que tenemos la amenaza, que son eventos. En el esquema clásico de gestión de riesgo hablamos de eventos solamente. En el riesgo climático hablamos de eventos o tendencias relacionadas con el clima y sus impactos físicos. En exposición hablamos de esa presencia de personas, medios de vida, ecosistemas, servicios ambientales, infraestructura, así como activos sociales y culturales que están en un territorio. Y por el lado de vulnerabilidad, tenemos toda esta predisposición a ser afectado adversamente por el clima. Esto es muy importante porque mientras que la amenaza es una característica o una variable exógena, la vulnerabilidad es una variable endógena, depende de mí. Está caracterizada típicamente por la susceptibilidad, que está asociada a atributos físicos, sociales, económicos, ambientales, y la capacidad, que es esa habilidad que tengo yo para adaptarme o ajustarme a estos daños potenciales e inclusive convertirlos en ventajas. Es un poco este tema de la vulnerabilidad. Y finalmente, la convolución, la unión de estos tres es lo que se configura como el riesgo climático, que es ya el impacto potencial que se puede dar en un territorio donde algo que tiene valor no necesariamente económico, que tiene valor, está en peligro. Entonces, estos conceptos, digamos que son la base, este marco conceptual es el marco conceptual ya común entre la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Aquí podemos ver, digamos, el enfoque clásico. Quisiera migrar del enfoque clásico a cómo llegamos a migrar
a migrar la adaptación al cambio climático. Este es un enfoque clásico de gestión de riesgo de desastre, donde tenemos una caracterización de la exposición y vulnerabilidad, dónde están esos elementos expuestos, dónde están las viviendas, dónde están los hospitales, dónde están los colegios, dónde están estos bienes materiales que se pueden dañar. Típicamente la gestión de riesgo de desastre hablaba de bienes materiales y luego utilizaba un factor para agravar la situación, para incorporar las variables sociales y económicas, pero típicamente el enfoque clásico hablaba de un enfoque muy físico, material. Luego tenemos la vulnerabilidad, que aquí me falta de pronto, Alex, si le hace un clic, aparece otro mapa, ¿no? Bueno, la vulnerabilidad Se física, demora listo, un poquito en pasar. listo. La vulnerabilidad física, aquí tenemos, digamos, ya puesto en unas categorías de eh, alta, media, baja, dependiendo de unas características, en este enfoque muy clásico, unas características muy físicas. De hecho, después se ha venido hablando de vulnerabilidad social, pero este enfoque está muy físico. Luego tenemos la amenaza, que obviamente la amenaza es una caracterización de los eventos que generan, digamos, los peligros, como se conoce conceptualmente. Estas amenazas pueden ser inundaciones, estamos hablando de la altura, por ejemplo, de agua en una inundación, o, por ejemplo, el número de días sin lluvias, si estamos hablando de sequía. Y luego la unión de estos dos nos lleva a lo que es el riesgo. Esto, digamos que es el enfoque clásico, que obviamente vamos a ver que es la base para movernos hacia adaptación al cambio climático, pero en este enfoque clásico sigue siendo muy físico y todavía no aparecen variables como las tendencias y no aparecen variables como los aspectos más ambientales y más de servicios ecosistémicos en este enfoque muy clásico. Listo. Si quieres, Alex, la siguiente, por favor. Entonces, un poco moviéndonos ya hacia el riesgo climático y moviéndonos ya hacia esa zona compartida y hacia la adaptación al cambio climático, tenemos que, digamos, la herramienta o conceptual que nos ayuda a unir esto es el conocido ciclo hidrológico o ciclo del agua. En este ciclo hidrológico, básicamente encontramos todas las variables, todos los procesos que tiene el agua desde que se genera la lluvia hasta que nuevamente se vuelve como evaporación. Estos procesos nos permiten identificar variables que pueden ser potencialmente afectadas por el clima. Este ciclo hidrológico aquí nos muestra variables que van a ser muy importantes para el cambio climático, como la precipitación, la temperatura que condiciona o que de alguna manera, digamos, la variable principal de procesos como la evaporación o la transpiración. Y tenemos, digamos, otros procesos que es necesario entender en este escenario, en esta zona compartida entre la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Ahora, ¿cómo hacemos típicamente? ¿Cómo es el deber ser típicamente para poder llegar a este marco común entre la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgo de desastres? Vía el ciclo hidrológico. Este ciclo hidrológico se puede representar a través de una herramienta que son los modelos. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo utilizamos esquemas de modelación para poder entender el impacto que tiene el cambio climático, las tendencias de cambio climático en los cambios en este ciclo hidrológico. Con este tipo de herramientas que vemos aquí, podemos ver cómo estos modelos de cambio global, estos GCM que vemos ahí, cómo los llevamos a la cuenca y cómo los llevamos al territorio. Entonces, un poco esto que tratamos de mostrar aquí es cómo llego de tener un modelo de cambio climático global, ¿sí? Con unas tendencias, va a aumentar la temperatura, va a disminuir la lluvia, cómo vía un generador espacial de clima que me ayuda a aterrizar eso en la cuenca, ¿sí? Alimento un modelo hidrológico que básicamente nos ayuda a saber cuánto va a llover en un territorio y cuánto de que eso que llueve efectivamente va a escurrir, se va a mover por la tierra.
y luego cómo esa agua que se mueve por la tierra, cómo llega a inundar o a no inundar un territorio, por ejemplo, o cómo la falta de lluvia hace que en un territorio se seque, o cómo estos caudales intensos hacen que se aumente la erosión, o eh, la intensidad de la lluvia asociada a este aumento de intensidad pueda generar un deslizamiento de tierra, sumado con otros factores claramente. Pero este tipo de modelos, digamos que nos ayudan a entender, a asociar, vea, cómo este cambio climático allá, cómo me adapto a él vía gestionar unos riesgos climáticos. Este marco conceptual común, digamos que es el deber ser. Obviamente, este marco conceptual, y si quieres, vemos la siguiente diapositiva donde podemos ver un ejemplo del uso de estos modelos para escenarios de cambio climático, con cambio climático y sin cambio climático, por ejemplo. Aquí podemos ver cómo vía estos modelos podemos ver esa afectación en unas áreas y en otras no tanto, dependiendo obviamente, de estos modelos de cambio global, cómo se aterrizan bien los modelos hidrológicos y cómo plasmamos esto en el territorio. Digamos, es muy importante decirlo, este es el deber ser. Así, digamos, es como deberíamos enfocar todo este esquema conceptual común. Obviamente, no en todos los casos tenemos la oportunidad de hacer todo esto. Entonces vamos a ver de aquí en adelante posibles metodologías para abordar este marco conceptual que nos permitan llegar a un resultado similar, ¿sí? Similar si se quiere, que nos permita además avanzar hacia soluciones y no quedar en ese ciclo histórico de como no tengo los datos suficientes, no hago nada, y como no tengo nada, como no hago nada, no tengo datos. Entonces, este tipo de herramientas alternativas nos permiten salir de ese ciclo que no tengo los datos, entonces como no tengo los datos, y nos permite identificar, que es una también de las objetivos de estas herramientas, identificar dónde están las brechas, qué me hace falta, y concentrarme en qué me hace falta, pero mientras tanto ir tomando decisiones con lo que tengo. Es un poco el esquema que veremos adelante. Una herramienta muy común que digamos que representa la evolución de esto hacia cómo aterrizar ahora moviéndonos hacia medidas. Sí, cómo partir de, bueno, aquí tengo espacializado el riesgo. Sí, listo. Aquí sí, se va a inundar esta gente con escenarios de cambio climático, se me van a inundar algunas casas, estos, por los extremos climáticos, estos ecosistemas, si no hago unas restauraciones, si no hago unas medidas, van a tender a desaparecer. ¿Cómo hago para que eso no pase? ¿Cómo paso de esta espacialidad a una serie de medidas? Entonces, una de las herramientas que están en el marco conceptual, digamos, mundial, es las famosas cadenas de impacto. Unas herramientas muy comunes para poder llegar de este espacialización a medidas es las famosas cadenas de impacto. Entonces, si quieres, Alex, pues lo ponemos en modo presentación. Las cadenas de impacto básicamente son una herramienta analítica. ¿Sí? Obviamente, si ustedes ven aquí la amenaza, es una de las entradas de este modelo, claramente, pero esta herramienta nos ayuda a sistematizar, a comprender y a priorizar cuáles son los factores que más influyen en el riesgo climático, el cual estamos analizando. Entonces, nos ayuda a desagregar, si se quiere, los componentes del riesgo para identificar cuáles están impactando más, cuáles le están pegando más a el riesgo y con eso tratar de enfocar medidas hacia esos componentes, esos factores que están influyendo más, de mayor manera, el riesgo. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en esta cadena de impacto, cómo debe ser la adaptación. ¿Sí? Aquí tenemos cómo se relaciona la adaptación nuevamente con los componentes del riesgo. Aquí tenemos cómo la mayoría de las medidas de adaptación están enfocadas en disminuir la sensibilidad, la susceptibilidad o incrementar esa capacidad de responder a los eventos. Y por otro lado, de cara a la exposición, eventualmente se puede trabajar en disminuir esta exposición
Obviamente, la disminución de la exposición está asociada principalmente a reasentamientos y movimientos de personas, lo cual es, cada vez es menos común y menos efectivo, dadas las complejidades sociales que tiene, obviamente, un reasentamiento. Entonces, casi que la mayoría de acciones de reducción de vulnerabilidad, de reducción, perdón, de riesgo climático están asociadas en enfocar los esfuerzos en reducción de la vulnerabilidad, ya sea disminuyendo la susceptibilidad o incrementando esta capacidad de respuesta adaptativa. Listo. Si quieren, pasamos a la siguiente, Alex, porfa. Entonces, aquí vamos a mostrar un ejercicio rápidamente por razones de tiempo de cómo se desagrega una cadena de impacto. Aquí podemos ver, digamos, que cada una de estas componentes del riesgo están, por ejemplo, la amenaza tiene una señal climática asociada a una variable que se mide, por ejemplo, número de días de precipitación o precipitación total mensual, y qué impacto pueden tener estas variables que se pueden medir en el territorio: inundaciones, remoción de masa, sequía. Luego tenemos la vulnerabilidad, que aquí obviamente tiene variables de sensibilidad y variables de capacidad. Estos recuadritos que están en blanco los llamamos factores, mientras que los que están en colores los llamamos componentes. Es un poco como digamos que siendo técnicos con el vocabulario y el lenguaje, eso sería los componentes del riesgo y los recuadritos los factores. Ahora bien, en términos de cómo esto se hace, por un ejemplo territorial, quisiera traer un ejemplo rápido, conceptual, no asociado a ninguna de nuestras ciudades para no inclinar ninguna de nuestras 11 ciudades. Hagamos un ejemplo práctico, Alex, donde tenemos 6 distritos, ¿sí? Este ejemplo lo pueden ver, digamos, lo comparto la referencia para que lo veamos. Simplemente voy a guiar el recorrido aquí con ustedes. Aquí tenemos, digamos, un mapa de coberturas, donde tenemos cultivos, donde tenemos vegetación natural, donde tenemos bosques en los verdes más intensos, donde tenemos arbustos y tenemos una zona de asentamientos. Entonces, también tenemos humedales y tenemos esa flechita que ahí es un poco para describir hacia dónde se mueve el flujo del río. Entonces, este es, digamos, que el ejemplo. Ahora, ¿cómo hago, por ejemplo, en este ejemplo, para llegar a un riesgo, por ejemplo, de daño de bienes que están en el asentamiento? Entonces, si queremos analizar ese riesgo, lo primero que hacemos, en la siguiente diapositiva podemos ver, es desagregar en factores la amenaza. Este componente de amenaza lo desagregamos. ¿Sí? Ahí podemos ver, cuando pase la diapositiva, que ya tenemos la señal climática, que está asociada, por ejemplo, a exceso de precipitación. Sí, tanto en temporada húmeda como en temporada seca. Esto puede generar todos los impactos que les mencionaba anteriormente, puede generar inundación, que a la postre pueda llegar a dañar las propiedades. Pero ahora, ¿cómo juega la vulnerabilidad y cómo juega la exposición ante esta amenaza para poder llegar a un riesgo de pérdidas de vidas o de pérdidas o de daños físicos a lo que está en ese asentamiento que veíamos? Si quieren, vemos la siguiente diapositiva y vemos desagregada en factores la vulnerabilidad. Aquí podemos ya ver, por ejemplo, variables como la degradación de humedales, variables como la deforestación, variables como errores en la planeación urbana o falta de planeación, errores no falta de planeación urbana. También podemos ver temas sociales y económicos como limitaciones de recursos y asentamientos informales que se dan por estos falta de recursos, y así caracterizar. Ya no hablamos de vulnerabilidad como un componente ya grande, la vulnerabilidad de algo, no. La vulnerabilidad se compone entonces de qué tan degradados están los humedales, qué tan bien está la planeación, tienen recursos o no tienen recursos las personas, cuáles son los ingresos de las personas, son exclusivamente agrícolas o no, y comenzamos a desagregar estas cajitas en pequeños factores que nos van a permitir
ahora encontrar unas causas y a la postre encontrar unas posibles medidas que ataquen esas causas. Entonces, si quieres, en la siguiente diapositiva también podemos ver la exposición. ¿Sí? Y digamos que teniendo esto, que digamos que es definida una cadena de impacto, donde tengo componentes y factores que ya puedo en un momento dado llegar a medir, ¿sí? Que es al final el objetivo de esto. Tenemos que entonces para cada uno de estos factores asignar unos indicadores, ¿sí? En la siguiente diapositiva, Alex, podemos ver algunos indicadores para algunos de estos factores. Entonces ya yo comienzo a pasar vea, tengo una región que parece que está en amenaza, ¿sí? Que puede que sea vulnerable, que puede que haya unos elementos expuestos, a caracterizar esa región en factores y luego en indicadores. Por ejemplo, degradación de humedales, ¿cuánto porcentaje de áreas está cubierta por humedales? Deforestación, porcentaje de área cubierta a bosque natural. Y comenzamos a tratar de caracterizar esto se puede hacer obviamente en el tiempo, no se tiene que hacer solamente para un momento, porque obviamente para ver si hay degradación de humedales tenemos que mirar 2 o 3 momentos en el tiempo. Entonces yo puedo mirar esto utilizando variables multitemporales, tanto de amenaza como de cobertura de suelo y todas las variables que aparezcan como factores aquí. Cada una de esas cajitas puede estar representada geoespacialmente. Cada uno de estos indicadores tenemos que llegar a espacializarlos, ¿sí? Estos indicadores nos permiten entonces medir en qué grado es vulnerable o no. Sí, lo podemos hacer no solo para la vulnerabilidad, sino para todas las variables. Sí, aquí también tenemos la amenaza, por ejemplo, ya hablamos de si hay mucha lluvia, sí, bueno, ¿cuántos días de precipitación las lluvias son mayores a 100 milímetros? Ya comenzamos a ver, a caracterizar esta amenaza. Obviamente el deber ser es que en la amenaza esta geoespacialización se haga usando modelos de inundación, ¿sí? Para poder saber a hoy, sin cambio climático, cuál es la distribución de la amenaza y a futuro cuál va a ser la distribución de esa amenaza, ya sea inundación, sequía, remoción en masa. ¿Listo? Aníbal, tienes 5 minutos. Perfecto, ya casi cierro. Listo. Entonces, en la siguiente diapositiva, simplemente a manera de ejemplo, podemos ver cuáles pueden ser algunos. Aquí tenemos, digamos, una metodología, si quieres, la siguiente, una metodología para estimación del riesgo usando cadenas de impacto, donde tenemos la selección de indicadores, que era lo que veíamos anteriormente, una normalización de indicadores, devuélvete con Alex, una normalización de indicadores, y tenemos finalmente una agregación de estos indicadores. Eran ellos los que no me aceptaban. Una preguntita. ¿Qué se ha hecho en mate? Ay. Finalmente tenemos una agregación de estos indicadores y componentes y luego tenemos una estimación del riesgo que lo podemos hacer espacializado con la escala que tengamos. Una característica muy importante de esta metodología es esa, que podemos hacerlo a diferentes escalas. Aquí tenemos variables, por ejemplo, asociadas con la amenaza. Primero, una variable, digamos que en los valores que están expresados en las variables, y luego una variable de estas normalizada de tal manera que la podamos espacializar. Aquí, por ejemplo, donde tenemos entonces la amenaza, la vulnerabilidad, la exposición, y luego las agregamos utilizando ponderaciones que normalmente surgen de, esto es objetividad a partir de la multisubjetividad, es muchos sentados en una mesa tratando de establecer indicadores diferentes especializados para llegar a un riesgo, ¿sí? Ahora ya enfocamos dónde hay menos riesgo, cuáles son las variables que más pesan, cuáles son los factores que más pesan, y a partir de eso, ¿sí? Y a partir de eso podemos empezar a diseñar medidas. Entonces, si quieres, en la siguiente diapositiva, Alex, podemos ver ya un ejercicio
detrás de qué tipo de medidas podemos estar. Ya habiendo caracterizado el riesgo, ¿sí? Ya sabemos, aquí quiero llamar la atención sobre algo. Si bien, si ustedes recuerdan, el riesgo estaba muy asociado a daños que podrían estar en cultivos o en asentamientos, las medidas están sobre toda esta área, que en este caso particular es una cuenca. Entonces, al final tenemos aquí todo el tema de, por ejemplo, una medida puede ser reforestar toda esta área para con esto reducir la respuesta hidrológica, los caudales, la intensidad de los caudales sobre el río. Puede ser una restauración aquí en el Distrito 2, pero también un tema de revegetalización de áreas urbanas directamente sobre los asentamientos. Ya identificamos dónde estaban los mayores riesgos, cuáles eran los factores que controlaban estos riesgos, ya sea la amenaza, la vulnerabilidad, y cómo hago para, de alguna manera, reducir esos factores, y con esto llegar a diseñar medidas. Creo que hay una mano levantada. Sí, María Elena Báez. ¿No? Listo. Entonces, digamos que hay metodologías alternativas. Les hablaba al principio que, digamos que estas metodologías son el deber ser, y obviamente en la medida que tengamos todas las herramientas, todos los elementos caracterizados, todos estos indicadores en las escalas adecuadas, podemos utilizar estas herramientas y podemos usar estas herramientas efectivamente para llegar a esta serie de medidas. Sin embargo, entendemos que, y con esto podemos identificar obviamente brechas y movernos hacia las caracterizaciones. Sin embargo, les anticipaba que hay metodologías alternativas que nos permiten entender de alguna manera los territorios y llegar a estas medidas de una manera que use lo que hay y lo potencialice. En la siguiente diapositiva podemos ver, por ejemplo, una metodología que se ha usado recientemente en algunos estudios en la bibliografía, de utilizar, echar mano del factor de agravamiento, que es un indicador que viene de la gestión de riesgo de desastres clásico, e incorporarlo en estos análisis. Entonces, así como, por ejemplo, podemos tener el riesgo clásico, podemos incorporar un factor paramétrico, ¿sí? Un factor paramétrico normalizado, por ejemplo, que dé cuenta por unas variables que hacen que aquí el clima impacte, ya sea unos modelos de cambio climático o otro tipo de variables que caractericen, que se puedan aterrizar al territorio, y vía este factor paramétrico llegar a una especie de fotografía de riesgos que incorporen el cambio climático. Sí, utilizando Aníbal, quedan ya. 5 minutos para preguntas. Listo, qué pena. Y finalmente, aquí tenemos, finalmente, en la última diapositiva, tenemos cómo usar esta herramienta para llegar a lo mismo de tratar de diseñar medidas que nos ayuden a dar este paso que originalmente habíamos planteado, de pasar de la espacialización, de la caracterización del riesgo al diseño de medidas.